capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia, hermano Toño, en Esdras, capítulo 1, versículo 5, hermano, por favor. Sí, hermano, capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Muy bien, hasta ahí, hermanos. Hermanos, la Jerusalén que Esdras y Nehemías habían reedificado, habían levantado sus ruinas. Esta Jerusalén, hermanos, este pueblo de Dios estaba en un desánimo total. Este pueblo, hermanos, había perdido las ganas de hacer por ellos mismos, de servir a Dios. A través de tantas vicisitudes, de problemas, de invasiones, de cautiverio, hermanos, ellos habían perdido el ánimo. Y, hermanos, hablando de esto, hermanos, hay momentos difíciles para el pueblo de Dios, no solamente en este caso cuando Esdras escribe esto, hermanos, dice la escritura, hermanos, que estaban desanimados totalmente. Sino que aprovecho ahora, hermanos, no es que haya preparado esto para la ocasión de darles saludos a ustedes, pero también de mencionarles la historia y los problemas, hermanos, que pasa la iglesia en todas partes, la iglesia del Señor ahora. Visitamos Matehuala y en una de las congregaciones en la iglesia de Cristo platiqué con un hermano joven que conocí hace tiempo, que se llama Giovanni, no sé si Ana se acuerda de él, un muy buen cantor, canta muy bonito los himnos, y me platicaba él, hermanos, por lo que había pasado la iglesia y él en lo personal. Y vemos, hermanos, que la iglesia está compuesta con cristianos, pero cristianos de una cultura que bueno, inocentes, buenas personas, pero aunque está en la ciudad, hermanos, es una iglesia humilde en el sentimiento, en su espíritu, pero también es de un nivel social muy pobre, muy pobres. Están trabajando en la iglesia, están trabajando en el edificio, están trabajando como congregación. Es una congregación de unos 50, 60 miembros, hermano, pero platicando con este muchacho dice que han pasado terribles cosas. Dijo, y la iglesia se desanimó, más aún cuando la pandemia. Hemos batallado, hemos luchado para levantar el ánimo de los que están y para poder animar a aquellos, acercar a aquellos que se han retirado del Señor. Y yo creo, hermanos, esto me anima mucho a mí, que el que pasemos por enfermedades, por necesidades, por problemas de familia, problemas morales, problemas espirituales, sociales, porque los tenemos, no hay que dejar caer el ánimo de servir a Dios.
Por sobre todas las cosas, hermano, por sobre todas las cosas debemos de animarnos. Y esa es la idea. Y el hermano Rubén abría con el canto, Iglesia de Cristo reanima todo. Y la iglesia debe seguir alumbrando con una fe y con un tesón, con un carácter bien definido. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta noche, bueno, pues sigámonos animando. Y no es que yo diga que estamos desanimados, no, pero seguir adelante. Que ese ánimo y ese fervor por servir a Dios sea sobre las enfermedades y sobre la vejez y sobre todas las cosas adversas que podamos tener como iglesia. Y miren lo que dice Esdras, hermanos. Si ponemos atención ahí en el versículo 5, dice la Biblia, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mire, hermano, una de las cosas que podemos ver, ¿no?, es que la obra de la iglesia prospera, sigue adelante, tiene frutos, está animada. Nos creemos los unos al otro, hermano, cuando despertamos de ese letargo de horas. Mire, hermanos, el asunto aquí es que todos aquellos que estaban ahí, dice la Escritura, que Dios los despertó, como cuando hizo al hombre en la creación. Dice la Escritura que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, del barro, lo hizo, pero estaba inerte el hombre ahí. Estaba Adán como una estatua, como una figura solamente. Pero dice la Escritura, hermanos, que Dios sopló espíritu de vida. Y ese es el espíritu que se refiere, no el Espíritu Santo. Estos hombres estaban debilitados, sin fuerza, sin ganas de trabajar, por lo que les había sucedido. Muy probablemente, hermanos, ellos ya se habían acostumbrado a vivir en la esclavitud. O ellos, hermanos, quizás ya se habían acostumbrado a vivir en esa condición. Pero si nos damos cuenta, hermanos, ¿cuántas de estas personas, porque fueron 2 tribus las que se despertaron, pero lo hicieron por voluntad propia, hermano? Estas personas se levantaron de ese letargo, de ese cansancio, de ese desánimo, de ese endormecimiento espiritual que tenían. ¿Quién los despertó? ¿Quién los levantó? ¿Quién los animó? ¿Mande? Dios, hermano. Dios. Cuando nosotros veamos que nuestro entorno todo se cae, cuando veamos que todo se derrumba, cuando veamos, hermanos, que las cosas no nos salen como las planeamos, cuando veamos que nuestras familias, que nuestros hijos, a pesar de todos los pesares, a pesar de que les inculco, que les enseño el temor de Dios, a pesar de que le damos si no lo suficiente, sí lo necesario para que vivan y no responden, hermano, no se me desanimen. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque no es garantía que sean hijos buenos, hijos obedientes, hijos que busquen un futuro, hijos que sean obedientes a sus padres. No es garantía cuando se les da la educación académica y el conocimiento de la palabra de Dios, el que sean temerosos a Dios, no es garantía. Pero sigamos adelante, hermanos, porque no nos vamos a perder por nuestros hijos. Acuérdese del profeta Elí, cuando Dios le dijo: ten cuidado de tu familia, mira lo que hacen, están cayendo ellos en el pecado y haciendo caer a todo el pueblo. Amonéstalos, disciplínalos. Pero la tibieza de Elí hizo que el Señor le dijera: tu familia, tu casa va a ser pisoteada, va a ser hollada.
Entonces no nos perdamos, hermano. Que si otras congregaciones están fuera y buscando nuevas emociones, nuevas inquietudes en las tradiciones del mundo, pues si hay la oportunidad, hermanos, ayudémosle a enderezar su pensamiento y su idea, y si no, hermanos, vamos a salvarnos. Vamos a hacer un carácter y a tener un carácter fuerte, definido, directo, preciso. Y cuando Josué le dijo al pueblo, ustedes, piénsenle ahora, decídanse. Tienen muchos dioses o tuvieron muchas ideas en cuanto a dioses, pero mi familia y yo adoraremos a Jehová. Así que sea de definitivo, hermano. Que las familias se pierdan, hermano, pues no es buen asunto, pero vamos a cuidar la nuestra. Que las congregaciones, hermanos, que las iglesias estén buscando otras cosas y que tradición tras tradición se empiezan y se contagian con esas cosas tan pasajeras y tan de poco tiempo, pues ni modo. Pero que seamos una congregación donde los que estamos, los muchos o los menos, o los pocos, por decirlo, sigamos adelante. Que seamos una congregación que se considere de las fuertes. Porque es hermoso ver la verdad, hermanos. ¿Será que uno viejo se vuelve muy sentimental? Pero cuando yo veo a esos hermanos, digo yo, bendito Dios, donde quiera estar el Señor. Y donde quiera estar con las almas que luego están dormidas en oración. Y una congregación muy bonita, muy bonita. Entonces, hermanos, lo que hace aquí el Señor es despertarlos, es moverlos, sacarlos de ese endormecimiento espiritual. Mientras que estaban dormidos, hermanos, el entusiasmo se acabó totalmente. Y si lo vemos por el lado físico, por el lado natural, pues una gente dormida solamente tiene libertad o a lo mejor tiempo para soñar, así literalmente. Pero a veces queda expuesta a muchos peligros, a muchas cosas que pueden pasar en el tiempo en que dormimos. Por eso también es bueno, hermano, acostumbrar nuestro cuerpo físico a tener un sueño no tan pesado, por lo que pueda necesitar nuestra familia. Y en este caso, hermano, en el sentido espiritual, que no nos durmamos. A veces, no, pues es que pues somos muy poquitos o tenemos muchos problemas y ya hasta me quisiera no sé qué hacer o cambiar de, no sé. Pues eso ¿sabe que esa es una idea muy carnal, muy humana? No lo estoy diciendo en el sentido de pecado, lo estoy diciendo en el sentido de cómo es nuestra actitud y cómo puede ser nuestra idea y nuestra decisión. Yo voy a dejar esta congregación con tanta facilidad, cuando en esta congregación se quedan años, se quedan hermanos que vine a ser en lo espiritual, se quedan hermanos que pasaron y que nos dejaron por enfermedades, se queda un lugar físico, material, donde yo también puse mi trabajo para poderlo tener. Uno aprecia su banca, aunque no sea de él. Yo aprecio mi lugar, hermano, la verdad. Yo no por nada, ni porque no pensemos eso, ni nos vayamos con la idea, pero si yo me sentara atrás, yo no estaría a gusto, no sé por qué. Entonces uno debe de apreciar eso. Y era lo que dice Esdras aquí, el templo de Dios estaba destruido en Jerusalén. ¿Y estos dormían? Hay muchas cosas, hermanos, que a veces los muros del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, a veces los muros se debilitan. Y los muros son los varones de las familias completas que necesitamos, hermanos, darle una reparadita en lo espiritual, que no sea puras caras
cansadas y ajenas muchas veces a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo. Dios, hermano, tuvo que intervenir. El plan de Dios tiene que seguir con uno o con los que sean, pero el plan de Dios tiene que seguir, hermano. Y el mal no era que fueran pocos, porque muchos dicen, no, que somos muy poquitos, que apenas somos unos cuantos varones para dirigir, para entrarle al trabajo duro. No, es que luego es que uno está dormido. Miren el versículo 6. ¿Qué dice, hermano Jorge? El versículo 6. Dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que ofrecieron voluntariamente. ¿Qué necesitaba este pueblo? Tenían la mano de obra, tenían la ayuda, tenían la benevolencia. Eran muchos, todos los que estaban en su alrededor estaban dispuestos a ayudar. Pero levántate. Y miren con qué les ayudaron. Con oro y con piedras preciosas. Todos lo tenían a la mano, nomás levántese. A veces tenemos todo a la mano, hermano, pero seguimos dormidos. Seguimos desconsolados, sin ánimo. Pero cuando tenemos todo, y si no lo tenemos a la mano materialmente en nuestro entorno, sí está Dios. Y Dios nos está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, como dijo el Señor Jesucristo. Si alguno escucha mi voz, me conoce y abre, yo entro con él. Yo tengo el alimento. Yo quiero hacer una fiesta, yo quiero que no se duerma, yo quiero hacer que este momento sea de gozo y de felicidad, pero ábrale la puerta al Señor. Él está ahí a la puerta. Dios está dispuesto a ayudarnos. Porque luego a veces, hermanos, hacemos lo que Agar, cuando Sara le dijo a Abraham, despídela con su hijo Ismael, despídela. Y lo hace así Abraham. Y dice la escritura, hermanos, que Agar puso bajo de un árbol, un arbusto a Ismael. Y de retirado lo vio llorar, dijo, y para verlo morir. Cuando estaba ahí, hermanos, el agua, el alimento. Pero eso es lo que hacemos. Ya hasta quisiera que mi hija o que mi hijo se casara. Y el pensamiento es para quitarme esa carga. No, hermano. No, hermano. Eso no es así. Nosotros debemos de dar cuentas a Dios de nuestra familia en los momentos difíciles. Esa no es la solución. Esa no es la salida. Porque créanme que luego a veces se casan y aumenta la familia como a mí. Yo no tenía hijos varones, yo ahora tengo 2. Y no me da pena decirlo, no me doy contra el suelo, es una bendición. Pero de buscar que se case para que se vaya, no, es otro problema más. Entonces, hermanos, hay que levantar el ánimo. Porque este pueblo en este momento, hermanos, estaba derrumbado, estaba destruido el pueblo de Dios, y ellos sentados, hermanos. Cuando tenían todo, eran muchos los que se levantaron a ayudarles. Una iglesia dormida, dijo Pedro, el capítulo 5, versículo 8. Una iglesia dormida es donde se vale el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cristianos dormidos, hermano, son presa del diablo, de las malas obras, de los malos pensamientos, de las malas ideas, de las malas actitudes, de los malos pensamientos, de los malos caminos, y se vale el diablo. Decía mi abuela en su tiempo, dice, un hombre flojo tiene muchos pensamientos, pero son tan malos que termina yéndose al mundo. Un hombre flojo, una persona floja, una persona dormida,
dormida, desalentada, desanimada, quiere hacer muchas cosas, pero no las mejores. Porque necesita vivir como una persona activa, que trabaja y que se cansa y que lo que busca es un tiempo para descansar. Es porque es una persona que no es de las que trabaja y que trae el alimento. No, esa persona busca a ver a quién le quitan lo que tiene. No tiene cansancio en su cuerpo físico, no tiene un futuro, no hay frutos, hermanos. Es una persona que es floja y termina la verdad. Y lo digo con respeto a mi hermano que conozco, terminó en la calle. Un hermano muy trabajador, muy responsable, tenía a los jóvenes y ahora ya anda en la calle. Porque se descuidó. Porque se cargó su soledad o su necesidad como persona de tener a alguien. No sé qué es lo que pasó con el hermano. Pero ahora anda en la calle. Eso puede suceder con nosotros, ¿no? Y podemos irnos de la iglesia y no andar en las calles como indigentes, pero sí dejados de la mano del Señor. Y este pueblo, hermanos, necesitaba que Dios les hablara y que ellos escucharan al Señor, porque no nada más eran ellos, eran más, pero ellos fueron los que se despertó el Señor. Seguro que el llamado fue para todos, pero estos fueron los que despertaron. Entonces, hermanos, tenemos mucho trabajo como iglesia en todo. Hemos estado, la iglesia lo sabe, reuniéndonos para preparar ancianos. Miren nomás lo que estamos preparando. Ancianos. Unos personajes, hermanos, dentro de la iglesia organizada del Señor. Personajes que tienen que tener una responsabilidad a toda prueba. Y con requisitos de Dios. Pero si nos desanimamos y si nos adormecemos todos, ¿cómo le vamos a hacer? Y los ancianos y los cristianos se están preparando de la congregación para servir a la congregación, para llevar sobre sus espaldas un trabajo de la congregación. Entonces se necesita despertar, pero eso nos despierta la palabra del Señor. Hermanos, la obra de la iglesia prospera cuando uno ocupa el lugar de acción. Cuando cada uno de nosotros ocupa el lugar de acción. El que sabe hacer. Y que hasta uno dice, eso me corresponde. No porque tenga autoridad sobre él, sino porque lo sé hacer. Hermanos, hermanas, yo puedo hacer eso. Y yo puedo con usted hacer más cosas. Pero eso me corresponde, porque eso lo sé hacer yo. Es cuando una iglesia prospera, cuando estamos todos despiertos y dispuestos también a hacer lo que sabemos también hacer. Si ustedes se fijan, hermano, nosotros sale el ánimo y la fuerza de voluntad y la casta como cristianos cuando tenemos un problema fuerte. Pero luego pues, volvemos otra vez a decaer. Hemos hecho cosas grandes con muy pocas personas, pero así trabaja también el Señor. Con los débiles, para hacer cosas grandes. Entonces, no esperemos que los problemas nos acorralen para abrirnos las manos y decir sí podemos, sino ahora vamos a evitar los problemas para no tenerlos tan fuertes, tan duros y a veces tan caros económicamente. Sí podemos, pero necesitamos estar despiertos. Bueno, cuando esto hace la iglesia, entonces prospera, cuando cada uno ocupa su lugar de acción. Mire, vamos a Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Y
Voy a leer varios versículos de aquí, hermano. No estoy muy dado a leer tanto, pero pues en esta vez sí se requiere. Nehemías capítulo 3, dije, ¿verdad? Versículo 1. Y vamos a comenzar con el hermano Rubén, con la hermana Vicky, un versículo y luego nos vamos hasta allá, hasta donde alcance. Por esta parte izquierda. Sí. Nehemías 3:1. Sí. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananet. ¿El 12, hermana Vicky? Que lo lea el hermano porque no traigo el Ok, está bien. Sí, está bien. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauraron Sadoc, hijo de Bani. E inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. ¿Quién sigue? La puerta vieja fue restaurada por Joiadam, hijo de Pasaea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araías, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Rafaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Hasta ahí, hermano. Notemos algo. En este caso, hermano, se levantaron todos y cada uno al lugar que le correspondía. Las puertas las enmaderaron, las pintaron, las restauraron y volvieron a funcionar como lo que era, como una puerta. Y otros, hermanos, hicieron otros trabajos, pero lo que quiero que veamos, si usted lo notó, hermanos, estas personas, estos personajes, diría yo, eran comunes, hermanos, para su tiempo. Eran personas comunes hablando en el sentido social. La pregunta es. Había gobernadores y comerciantes, Sí. perfumeros. Hijos de perfumeros, hermanos, ellos, hermanos, se despojaron, si se puede decir así, del lugar que la sociedad tenía. Se despojaron de lo acaudalado que eran los señores de su tiempo y con humildad, hermanos, se pusieron a trabajar. Y con esto, hermanos, quiero decir que a veces digo, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué? Pues porque es un hijo de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo y porque una mano lava a la otra y entre las dos lavan la cara. Porque es una comunidad donde se asocia por voluntad y alegría propia para hacer el trabajo que corresponde en la obra del Señor. Por eso. ¿Y yo por qué? Por eso.
porque tenemos una responsabilidad como familia. Somos familias. Aquí dice el hijo del gobernador, el hijo del perfumero. No eran los esclavos, eran gentes acaudaladas, gentes de renombre, eran sacerdotes, eran hijos de los sacerdotes, eran, hermanos, personas que muy bien pudieron haberle dicho a sus siervos, a sus esclavos: a ver, hazlo. Y no por la paga, sino porque te ordeno que lo hagas. Pero se levantaron a trabajar. Es como prospera la iglesia. Muchos de nosotros sabemos y tuvimos la oportunidad y la gran experiencia. Y lo podemos contar como anécdota o como historia muy favorable para nosotros. Cuando vinieron los americanos, 80, 100, 120, mínimo eran 50. Pero dentro de ellos, hermanos, había propietarios de pozos petroleros, aviadores, ingenieros, médicos, hermanos. Venían familias enteras, muy ricos. Venían niños como la edad de nuestras jovencitas y de nuestros jóvenes. Y ninguno dijo, todos querían acarrear los botes con la mezcla. Y la verdad que fue una experiencia tremenda. Porque no se trata de ser pobre para trabajar con el Señor o para el Señor. Se trata de voluntad. Se trata de ver la necesidad de los demás. Se trata de convivir con ellos. Se trata de dejar una historia, un legado. Se trata de dejar una huella en la iglesia del Señor. La Biblia, hermanos, en el Apocalipsis nos dice que los nombres de los apóstoles, si están en el cielo todavía los apóstoles, ya está su nombre en el cimiento de la ciudad que nuestro Dios edificó, espiritualmente hablando. Se deja huella, se deja historia. Y podemos decir así largamente, esos bebederos que están ahí fue una idea del hermano Gabriel Jaramillo. Con su idea, con su buena voluntad y con su dinero se levantaron. Hay que dejar huella. No para ensalzarnos, no para gloriarnos, sino para ensalzar y seguir exaltando el nombre de nuestro Dios con nuestra actitud. La actitud de un cristiano no es de desaliento y de escuchar estoy desanimado y estoy desanimada. ¿Cómo se va a desanimar un hombre y una mujer de Dios? Imagínese entonces en una fábrica donde usted no entra. Desanima a todo. Pues no sé, por lo menos yo conozco una, pero era una línea donde se hacían arneses y todos tenían una responsabilidad. Este pegaba un alambre y este otro, y este otro, y este otro, y era una responsabilidad compartida. Imagínense un desanimado ahí, pues, para la producción. Por eso les digo, hermanos, que la iglesia prospera cuando todos estamos en el lugar que nos corresponde, en el que podemos hacer y lo queremos hacer. Estos hombres se levantaron y se quitaron quizás sus ropas reales y sus coronas, no sé, y se pusieron a trabajar, a pintar, a enmaderar, a atornillar las puertas del muro de Jerusalén, en este caso de Nehemías. ¿Por qué? Bueno, pues porque Nehemías vio tan deplorable la condición del pueblo de Dios, tan era así, hermanos, que ni la cabalgadura podía pasar, eran puros escombros. Y el pueblo de Dios en la periferia de Jerusalén, todos allá seguramente en tiendas o en lumbres, a la intemperie, pero eran la burla. El pueblo de Dios no debe de ser la burla de los demás, solo porque hemos perdido la voluntad de servir a Dios. Hay un hermano en esa ciudad que le digo, que está en silla de ruedas, que dicen, no tuve la oportunidad de verlo, que dicen, hermanos, que él trapea, él hace cosas en la congregación y seguramente en su casa también, desde una silla de ruedas, y se arrastra como lo que puede, no como otra cosa, sino como su condición física tiene,
para hacer el trabajo en la obra del Señor. Y no quiere que le ayuden, no quiere que lo auxilien, Él quiere seguir. Nosotros tenemos todavía 4 pies aunque chuecos. Bueno, en el caso mío, tenemos 2 manos, digo 2 pies y 2 manos, que todavía funcionan. Y yo digo, pues, aunque me ayuden a pararme, no, yo voy a seguir en la obra del Señor, animando a los demás, dándole fortaleza moral y espiritual a los que por diferentes causas flaquean. Por eso yo siempre digo que estoy bien, no por orgullo, ni por altanero, ni por soberbio. Estoy bien. Ya venga la prueba, dice el canto, ¿se acuerdan de él? O me pruebe Satán. Ya venga la prueba. Pero dice el canto, pero yo estoy bien con Dios. O sea, y lo estoy diciendo como el canto lo dice, de animación. Estamos bien, estamos sanos. Todavía, hermanos, estamos completos físicamente. Y lo que debe de dormirse o morirse, en el caso extremo, es nuestro espíritu. Que nuestras fuerzas, que nuestro corazón, que nuestras fuerzas sigan adelante. Y eso, hermano, se lo dice un médico. Dice luego los médicos, usted está enfermo de estrés, usted está enfermo de depresión, el medicamento lo tiene usted. Anímese, ¿qué va a estar deprimido? Ahora imagínense que yo le diga a mi mujer, ¿sabes qué, mujer? Estoy desanimado. ¿Y quién va a sacar adelante a la familia? No, yo estoy bien. Así como les digo a ustedes que me siento bien, así soy con mi familia, hermano. No me estoy predicando, pero el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la muerte casi del Señor. Perdónalos. Todavía estaba haciendo su trabajo el Señor. Todavía estaba pidiendo perdón a Dios por aquellos que estaban vituperiando al Señor. No saben lo que hacen. Y tenía tanta razón el Señor en ese momento, porque si supieran lo que hacían, hermano, no hubieran matado al Hijo de Dios. Y nosotros que sabemos, no debemos de darle esa tristeza al Señor, no debemos de darle lugar a Dios de despertarnos. Vamos a pararnos por nosotros mismos, porque podemos. Dejemos que Dios haga las cosas más difíciles y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Entonces, animarnos, despertar, estoy bien, si puedo, si podemos, juntos podemos mucho, porque tenemos, hermanos, a Dios. Pero también, hermanos, la obra de la iglesia prospera cuando no hacemos caso de las críticas. Mire lo que dice ahí en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la Escritura, cuando vio Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Estaban junto a él Tobías, amonita, y el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera unas horas, lo derribaría. Eso es lo que piensa el mundo. No van a durar mucho. ¿Acaso lo tenemos con nosotros? No es lo que anuncia, no es lo que dice, no es la actitud, no es cómo hablan, no es cómo se comportan, al rato caen. Y miren lo que estaban viendo los que estaban ahí, los mirones, los sin qué hacer,
los que no entendían, ni obedecían, ni temían a Dios, ni tenían nada que ver con el pueblo de Dios, no los unía ningún sentimiento de amor. Miren lo que decía. Tantas preguntas que uno puede sacar en el sermón. Por ejemplo, dicen ellos, ¿qué hacen estos débiles judíos? Por principio de cuenta, hermanos, ya los habían descalificado. ¿Qué van a poder? Es como cuando dice uno, ¿qué va a poder este hombre que está bien enfermo? Apenas si se puede parar. ¿Qué pueden hacer estos débiles judíos? Y ahí podemos decir muchas cosas. Porque también pueden decir, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puede hacer contra las tradiciones? ¿Qué puede hacer contra la religiosidad que se vive en el área donde están? ¿Qué puede hacer con el mundo? ¿Qué puede hacer con el pecado? ¿Qué puede hacer contra la inseguridad? ¿Sabe qué podemos hacer si más no podemos con el mundo? Salvarnos, hermanos, y salvar nuestras familias. Eso sí lo podemos hacer. Los que ellos llaman debilidad, nosotros tenemos al poderoso gigante, que es nuestro Dios. Y sí podemos sacar adelante nuestras tareas como iglesia del Señor. Sí podemos como cristianos. Pero también, hermanos, dicen ellos, ¿se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? No tenían dónde adorar. Se les permitirá, y muchas veces no es que se les negara o se les prohibiera, sino que no tenían dónde adorar. Porque estaban ahí. Y nosotros tenemos siempre que adorar a nuestro Padre. Y nadie nos lo va a quitar. Quizás nos puedan separar como grupo, como en esta ocasión, la enfermedad, pero volvernos a ver. Y el que se apartó fue por debilidad humana. Fue por conveniencia personal. No fue porque Dios quisiera. O no fue porque le faltó a Dios. Y no fue porque le faltó conocimiento. Sino que en pleno conocimiento se quisieron retirar de la iglesia. Se respeta. ¿Se acuerdan cuando aquel joven rico llegó corriendo frente al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Para alcanzar la vida eterna? El Señor le dice lo que tiene que hacer. Algunas cosas ya las había practicado, ya las tenía. Y cuando el Señor le dice, ven, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y se regresó y fue voluntad propia. Pero la vida eterna la tenía en sus manos. Pero ese costo no. Y hay muchos cristianos, hermanos, que dejamos a veces de servir a Dios porque el costo es muy alto. Cuando sumo mis necesidades, cuando sumo mis ganancias, cuando sumo mi tiempo, cuando sumo mis prioridades, hermanos, entonces a ese precio no sirve así. Por eso cada que sumemos nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestras metas, nuestros planes, que vaya siempre en primer lugar el Señor. Siempre. Para que el precio sea el servir a Dios. Pero también, hermanos, dicen ellos, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día. No. Hay cosas y la mayoría de las cosas que hacemos, tanto materiales como espirituales, no se acaban en un día, es un proceso. Es un proceso de cambio en nuestra vida como hijos de Dios. Es un proceso de santificación todos los días. Es un proceso de purificación el cristiano. Es un proceso, hermanos, de dedicarse a Dios. Pero todos los días. Y eso es lo interesante, que no acabamos de hoy para mañana. No que es un tiempo largo. Porque ¿sabe qué, hermano? Si el cielo lo medimos, literalmente, el cielo está muy lejos para poder llegar. Si lo medimos en kilómetros,
Pero si lo medimos conforme a lo que voy aprendiendo de Dios y creyéndole a Dios y santificándome con Dios y consagrándome a Dios, el cielo está aquí, hermano. Así de cerquita. Porque el reino de los cielos, hermano, es una parte del cielo. El reino que es la iglesia es una parte de la gloria de Dios aquí en la tierra. Está bien cerca. Todo depende de nuestro caminar como cristianos. Y en ese sentido, hermano, vemos qué tan lejos me queda el cielo. No, pues ¿cuándo voy a llegar? Porque está más cerquita aquí la vida de placeres, está más cerquita la vida económica, el confort que me da el trabajo, mis hijos, el deporte, está más cerquita. Entonces, a ese precio no alcanzo el cielo. Por eso, hermanos, se levantaron todos. Ya después vieron que no estaban solos y que tenían la mano de obra y el material humano y el material económico para seguir adelante, y se pararon. No todos se pararon a la voz del Señor, sino los que sí comenzaron vieron que estaban muchas personas cerca que los querían ayudar. Y a veces nos sentimos solos, hermano. Y tenemos a alguien tan cerca que nos quiere ayudar sinceramente. En todos los sentidos. No estamos solos. Y aún cuando no haya nadie cerca de mí, humanamente y físicamente hablando, Dios está. Dios está. Pero todo depende de mi actitud. Y no depende de, hermanos, nuestra vida como cristianos. Sabe que se va a hacer muy difícil y va a ser siempre cuesta arriba y remando contra corriente cuando tengo todos esos pensamientos. Y el trabajo, y esto, y si le quito, y si le doy, y si le hablo bonito, y si le doy un abrazo, ¿qué tal si no me corresponde con el abrazo? O sea, son todas esas preguntas como las que le hacían al pueblo de Dios. Espontáneo salude, espontáneo un te amo de verdad, espontáneo un estoy orando por usted, espontáneo es me hacen falta, espontáneo es no hay una congregación como la que sirvo, espontáneo es lo que hacemos en la congregación, para que no tengamos esa inquietud de decir, no, pues me voy por otra parte. Porque en otra congregación quizás estamos viendo o quizás ni sabemos los problemas que tenga la congregación. Si nos queremos ir. Pero luego cuando lleguemos allá vamos a ser parte del problema de esta congregación. No, busca problemas. Bueno, no los hagamos tampoco para tenerlos, pero vamos a vivir los que tenemos y vamos a buscarle solución, porque eso es bien importante. Cuando uno tiene un problema dentro de la congregación, que espero que nunca lo haya, cuando lo resolvemos decimos, teníamos la sabiduría de Dios para resolver. Y bendito Dios, que ya se canalizó por un buen camino, una buena dirección el problema que teníamos. Y ya nos experimentamos para probarle otro. Porque, por eso termino. Hermanos, el problema de inmoralidad en Corinto no era fácil. No era cualquier cosa. Y los corintios estaban dejando pasar esto. Y no les importaba el padre, ni les importaba el hijo, ni les importaba quien estaba en medio. No les importaba. No les importaba a ellos, no les importaba el futuro del joven, no les importaba el futuro moral y espiritual de esa familia. Y Pablo dijo, a ver, arreglenlo. Y tampoco les importaba cuando aquel joven se recuperó. Tampoco lo vieron crecer, tampoco lo vieron cambiar, tampoco lo vieron llorar, no tuvieron la precaución de buscarlo a ver cómo está su vida ahora en el mundo. Ahora dijo, ya, búsquenlo porque se está muriendo de tristeza, de dulce. Entonces, problemas para arreglar, pero también, hermanos, tenemos la oportunidad de buscar a quien se recupere. Porque a veces como cristianos,
hermanos, nos gozamos, porque está en el lado humano, nos gozamos más con el que cae que con el que se levanta. Y hasta queremos que le vaya mal, ojalá que le vaya mal. ¿No? Vamos a ver nuestro trabajo y decir, a ver, hermano, dame la mano, levántese y vamos a ir adelante. No estar diciendo, te dije, te advertí, como si nosotros fuéramos los jueces y los más santos de la vida. No, hermano, dame la mano, pásale. Porque eso es lo que hizo Bernabé con Pablo. Los otros apóstoles no lo dejaban llegar a Pablo. Digo, este es el que persigue la iglesia y por eso. Pero a ver, denle el beneficio de la duda. Ananías le tenía miedo, pero el Señor le dijo, a ver, haz tu trabajo nada más. O sea, cuando me caiga espiritualmente, no le dé la mano. Porque no estamos exentos a pasar estas terribles pruebas. Que Dios nos bendiga individualmente, que Dios nos bendiga como familia, que Dios nos bendiga fuertemente como familias, como cristianos, para servir a Dios toda la vida y juntos. Para que cuando venga el Señor Jesucristo por la iglesia, nos encuentre. Dios les bendiga.